Resolvamos ahora un ejercicio donde podamos ver todo lo que vimos de tiro oblicuo. Este ejercicio es el primero que tienen en la guía para resolver la que les había pasado del CBC. Dice, un arquero dispara desde el piso una flecha cuya velocidad de salida es de 50 metros por segundo y forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Considerando despreciable el rozamiento en el aire y utilizando un sistema de coordenadas con el I-versor hacia el lado del lanzamiento y el J-versor hacia arriba, calcular. A. El tiempo que la flecha está en el aire. B. La altura máxima. C. El alcance. D. El vector velocidad a los 5 segundos. E. El vector velocidad final. Y F. Los vectores desplazamiento, velocidad media y aceleración media en los intervalos comprendidos entre los instantes 0 y T máximo, T de altura máxima, y entre 0 y el tiempo del alcance. Así que vamos por partes. Lo primero que tengo que hacer es, como siempre, el garabato para entender el ejercicio. Acá tengo en el punto 0, es mi punto de partida. Sé que voy a tener la velocidad con un ángulo de 37 grados, esa es mi velocidad inicial. Es donde voy a poner el tiempo 0, la posición 0 en X y en Y, todas las iniciales. Sé que la velocidad en X es 40 y la velocidad inicial en Y es 30. ¿Por qué? Porque hago la descomposición, que la tengo hecha más acá abajo. Como la velocidad va a salir así, voy a tener que la componente en X voy a tomar la velocidad multiplicada por el coseno y la componente en Y voy a tomar la velocidad multiplicada por el seno. Aceleración en X no tengo y la aceleración en Y es menos 10 porque tomamos positivo para arriba y menos 10 es la gravedad, básicamente. Este punto P es donde va a estar la flecha a los 5 segundos, que es lo que me están preguntando, pero la verdad no tengo idea dónde va a estar parado, ni qué velocidad va a llevar en Y, ni nada por el estilo. Lo único que sé que es a los 5 segundos, y sí puedo decir que la velocidad en X en ese punto va a ser 40. Va a ser la misma. Si se fijan en todos los globitos, la velocidad en X se mantiene constante. Ahora, en el punto M, el máximo, tampoco conozco ni el tiempo, ni la posición, ni conozco ni la posición en X ni en Y. Sí sé que la velocidad en X va a ser 40 y la velocidad en Y va a ser 0, porque está en la altura máxima. Recuerden lo que les decía antes, que son dos movimientos compuestos. En Y, cuando llega a la altura máxima, la velocidad es 0, pero la velocidad es 0 en Y. O sea que, ante una pregunta capciosa de si en algún momento puede ser 0 la velocidad en un tiro oblicuo, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener componente en X. Recuerden que la velocidad es el vector en diagonal que está compuesto por una parte en X y una parte en Y. No se centren en una sola. Y después, A, por el alcance máximo, bueno, no conozco ni el tiempo ni la posición en X. En Y sé que es 0, porque no me habla de nada extraño, no hay un pozo y esto sigue cayendo, sino que me dice, no me da información, supongo que estamos en el piso, cae en el piso. Y la velocidad en X que sigue siendo 40. Sabemos el dato de la gravedad, eso está. Y las ecuaciones que tengo que plantear son las siguientes. Para X es una ecuación de MRU y para Y las dos ecuaciones de MRV. ¿Por qué dos? Porque la aceleración es constante, así que en realidad no me pone una ecuación, sino me da una información. Ahora lo que voy a tener que hacer es reemplazar los datos. Y vamos a reemplazarlo, voy a empezar con estas ecuaciones y termino acá. Posición inicial, dijimos 0. Esa información es la que tengo volcada acá. X inicial, 0. Así que acá va un 0. Velocidad inicial en X es 40 metros por segundo. Y tiempo inicial dijimos que es 0, por lo tanto esta se va y me queda esta expresión. En el caso de Y, posición inicial en Y es 0. Velocidad inicial en Y es 30. Tiempo inicial es 0 en los dos casos. Y G sería menos 10. Así que menos 10 por un medio me queda este menos 5 que tengo acá. Para la ecuación de velocidad, tengo que la velocidad en Y no la conozco, es la que me va a dar punto a punto. La inicial la tengo. La gravedad la tengo, que es menos 10. Y tengo el tiempo. Así que, como esta es mi variable. Ahora me dice, me está preguntando el tiempo que la flecha está en el aire. El tiempo que la flecha está en el aire. Bueno, es durante todo este viaje la flecha está en el aire. Así que necesito conocer el tiempo en que la flecha vuelve a caer contra el piso. Entonces ahí tengo que empezar a pensar
la información que me está diciendo. Cuando vuelve a pegar contra el piso, lo que sé es que I en este punto va a ser 0. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Tomo esta ecuación, la horaria, que yo la tengo reemplazada así acá, con los valores, pero ahora conozco que quiero saber el tiempo para que I sea 0. Entonces pongo esa información, resuelvo la cuadrática y me da que el tiempo es de 6 segundos. O sea, sencillo, ven que no inventé otra expresión distinta que no sea una de estas tres. Tomé esta y le impuse que acá sea 0. Ahora, B me pide la altura máxima. Bueno, la altura máxima voy a tomar la ecuación para la velocidad y sé que en la altura máxima la velocidad en I es 0. Recuerdo lo que les venía diciendo. La velocidad en Y se anula en la altura máxima, pero la velocidad en X siempre vale lo mismo. Entonces, la velocidad en Y vale 0. Tomo esta ecuación, que es esta, y reemplazo por esa velocidad en 0 y despejo el tiempo. Cuando despejé el tiempo me da 3 segundos en este caso. Y voy a reemplazar este tiempo que acabo de calcular en esta expresión. Otra vez, que nosotros ya habíamos puesto la información inicial, que es esta que tengo acá. Voy a poner el tiempo de 3 segundos acá y voy a hallar la posición en Y. Si me piden la posición en X, o sea, cuánta distancia recorrió horizontalmente hasta que logra la altura máxima, pongo ese tiempo acá. Y hallo acá. Como me está pidiendo directamente la altura máxima, pongo el tiempo acá, despejo, que es lo que estoy haciendo acá, pongo el tiempo, los 3 segundos, y me da que son 45 metros. Después me pide el alcance. El alcance es la distancia que recorre en total sobre el eje X. Así que sé que, vamos a tomar información de otro ítem, el tiempo que la flecha está volando, ¿no? Que está en el aire. O sea, ya calculé el tiempo total que me lleva de acá hasta acá. Y justo es el tiempo del alcance. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? Meto acá y obtengo esa coordenada X. Simplemente meto los 6 segundos acá y me da estos 240. Ahora me dice hallar el vector velocidad a los 5 segundos. Recuerden que la velocidad, como bien decía recién, valga la redundancia, es un vector. No me alcanza con dar un solo dato. Podría expresarlo en coordenadas rectangulares, dando su coordenada en X y en Y. Podría expresarlo como un par ordenado o podría expresarlo en coordenadas polares. Eso es lo que voy a ir haciendo. Ahora, tengo parte del ejercicio del ítem hecho porque sé que la velocidad en X es constante y ya la calculé que es 40. Ahora, para hallar la velocidad en Y a los 5 segundos, lo único que tengo que hacer es tomar esta expresión, reemplazar los 5 segundos en el tiempo. Fíjense que esta expresión vuelve a ser esta de acá. No estoy usando nada raro ni nada distinto. Reemplazo los 5 segundos. Si me pidiesen en cualquier tiempo, reemplazo, calculo y me da menos 20. Menos 20 y yo le voy a explicar por qué da estos menos 20. Cuando quiero expresarla en coordenadas rectangulares, me va a aparecer de esta forma. 40 metros por segundo en Y versor, esto sería 40 velocidad en X, menos 20 en J versor. Y en coordenadas polares, ¿qué tendría que hacer? Bueno, aplico Pitágoras, porque tengo este caso, ¿no? Tengo velocidad en X, velocidad en Y, tengo un triángulo rectángulo. Entonces aplico Pitágoras haciendo este al cuadrado, más este al cuadrado, raíz, y hallo el módulo, que es el largo de este vector. Y con esto lo que hallé es el ángulo, menos 26 acá. ¿Cómo hallo el ángulo? Y recuerden que tengo que hacer la coordenada en Y, dividido la coordenada en X, arco tangente, y hallo directamente el ángulo. Un detalle. Cuando yo planteo esto, planteo el punto P a los 5 segundos acá. Ahora a mí me da una velocidad negativa. Quiere decir que, una velocidad en Y negativa, quiere decir que ya está cayendo. Yo esto lo planteé en cualquier lado. La información que me dice que ese punto está acá. No está ahí donde está dibujado. Ahí está presentado. Pero en realidad cuando calculo me da de este lado. Por eso la velocidad en Y es negativa. De hecho, si se fijan, es a los 5 segundos y a los 6, como dice en el ítem A, ya llega al piso. Así que tiene que estar más cerca de este lado que otra cosa. Ahora, para
me dice lo mismo el vector velocidad final. Esto es justo un instante antes de pegar contra el piso. Una vez que pega contra el piso, empezaría otro ejercicio hablando de rebotes y cosas por el estilo que nosotros no vamos a ver. Así que para, digamos, el vector justo antes de chocar, me estoy hablando del punto A, ya tengo calculado el tiempo, tomo la misma expresión, reemplazo por los 6 segundos y hallo la velocidad, me da menos 30 y hago lo mismo que hice antes, me va a dar 40 menos 30 y me va a dar 50 la velocidad junto antes de pegar y me da este ángulo que tengo acá. Ahora, si miramos esta información, vamos al principio, al enunciado, resulta que la velocidad inicial es 50 metros por segundo y forma un ángulo de 37 grados. O sea, en este punto forma 37 grados y es de 50. Y en este punto es de 50 y también tengo 37 grados con esa horizontal. Entonces esto me agrega otra información. En un tiro oblicuo, siempre que el proyectil caiga a la misma altura de la que partió, va a tener exactamente la misma velocidad, pero con la velocidad en I invertida. Es más, podemos agregar información. A la misma altura, de los dos lados de esa altura máxima, a la misma altura voy a tener la misma velocidad, pero con el sentido de I cambiado. Espero que esto se entienda porque me ayuda. ¿Por qué pasa esto? Y porque justo como esto es una parábola, si estoy tomando este plano, noten que estas serían las raíces de esa parábola, y este punto que está acá sería el vértice. Yo acá tengo, a partir del vértice, simetría de los dos lados de la parábola. Así que tener cuenta en eso me puede achicar bastante los ejercicios, al menos a la hora de pensarlos. Ahora el último ítem nos pide desplazamientos y esas cuestiones. Este es F, no sé por qué dice acá. El desplazamiento, por definición, es la variación en la posición, o sea que sería la posición final menos la inicial. Pero yo tengo puntos en el plano. Mi punto inicial, este de acá, es 0, 0. Y por ejemplo me dice respecto de el punto inicial y la altura máxima. Este punto de altura máxima es 120 en X, 45 en Y. ¿De dónde saco estos 120? Y bueno, utilizando lo que dije antes, si sé que el alcance son 240 metros, la altura máxima va a estar a la mitad, son 120 metros. Entonces sé que la altura máxima son 45 porque lo calculamos y esta distancia son 120 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una resta, este punto, 120,45 menos el 0, 0 y ahí hallo el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es esta raya verde, esta flecha verde que apunta de 0 a m. Lo mismo voy a hacer con el punto final, que fíjense, donde está el alcance máximo, es 240 en X, 0 de Y. Haciendo 240, 0 menos el 0, 0, voy a hallar este vector desplazamiento. Para las velocidades medias, lo que tengo que hacer es dividir los desplazamientos por los intervalos de tiempo de cada uno. 3 segundos voy a tener acá, 6 segundos voy a tener acá. Otro gran detalle, si acá tengo la mitad del recorrido y siempre está acelerado de la misma forma, acá tengo la mitad del tiempo. Quiere decir que hallando el tiempo total, ya tengo el tiempo que me en el cual alcanzo la altura máxima. Teniendo el tiempo de la altura máxima, ya tengo el tiempo del alcance. Ojo, en estas condiciones, que va a caer a la misma altura de donde parte, y esto que venía mencionando recién. Entonces, de esta forma, voy a calcular la aceleración. La velocidad, perdón. La velocidad es media. Otro tanto voy a hacer con la aceleración, eso está explicado acá, son estos cálculos así sencillos que tengo que elaborar de a pares. Pero no me quería quedar sin tiempo antes de mostrarles esto. Fíjense que tengo otras expresiones para calcular que son derivadas de eso que vimos antes. Por ejemplo, tiempo de vuelo y está el tiempo despejado, altura máxima y tengo estas expresiones, o alcance y me aparece esto con seno. Son fórmulas que pueden llegar a servir. Yo se las dejo, las comparto con ustedes, pero en realidad no son necesarias. Las que son necesarias es con armar las ecuaciones horarias, alcance y sobras, vieron la cantidad de preguntas que hubo en este ejercicio, y yo pude armar todo con esas ecuaciones horarias. El tema es armarme bien el garabato al principio y el sistema de ecuaciones. Esto es importante y esto es importante. Después simplemente voy reemplazando
y con eso alcanza.